Realmente no es fácil saber cómo eran nuestras ciudades en el pasado. Sería muy bonito poder volver a pasear por Tenochtitlán y contemplar sus edificios, sus calles, sus pinturas. Sin embargo, la antigua capital mexica fue destruida en parte y en parte sepultada por las sucesivas ampliaciones y construcciones del actual México DF. Quizás se pueda, con mucho esfuerzo arqueológico, rescatar una pequeña parte de aquel lugar que los españoles conquistaron en el siglo XVI, pero será ya imposible volver a verla en todo su esplendor. Lo mismo pasa con la antigua Alejandría o con lugares más cercanos en el tiempo, como el París medieval. Son ciudades de las que solo quedan fragmentos porque han sido ocupadas por las nuevas y sucesivas construcciones cada vez más modernas. Sin embargo, hay un lugar, una pequeña ciudad, que ha sobrevivido casi intacta hasta nuestros días desde el año 79 después de Cristo. Hablamos, como os podéis estar ya imaginando, de Pompeya. Un lugar absolutamente excepcional, probablemente el gran yacimiento arqueológico de Occidente, en tanto que conservado casi íntegro en todo su conjunto. Pompeya es una ventana abierta al mundo romano, más aún es una fotografía de un día concreto, de un año concreto, porque el tiempo se paró en Pompeya entre el 23 y el 24 de octubre del año 79 después de Cristo, cuando la erupción del cercano Monte Vesubio la enterró para siempre. ¿Pero cómo ocurrió? ¿Por qué la erupción del volcán no destruyó para siempre la ciudad? ¿Qué se ha podido rescatar? Todas esas preguntas y otras cuantas las vamos a intentar responder hoy en la biblioteca del profesor Barriga. ¿Preparados? Pues el tiempo empieza ya. Vamos a empezar acercándonos a Pompeya el día antes de la erupción. Imaginaos que tenemos un dron con una cámara y que podemos sobrevolar aquel lugar, adentrándonos por sus calles y además colarnos por alguna puerta o alguna ventana hasta el interior de sus edificios. ¿Qué hubiéramos encontrado? ¿Cómo era Pompeya un día antes de su destrucción? Bueno, pues al respecto hay que decir varias cosas. La primera es que era una población que se había ido desarrollando desde el siglo III a.C. como aliada de Roma, aunque muy probablemente antes ya habría pobladores allí. El dictador Sila es el encargado de romanizarla totalmente en el 89 a.C., con el asentamiento de colonos que eran veteranos de guerra venidos de otras partes, y esto hizo que la población de la ciudad prácticamente se doblara. También veríamos, si nos acercáramos un poquito a ella, a vista de dron, que era una ciudad costera, situada en el Golfo de Nápoles y cercana a otras poblaciones como Herculano, que también sufrirían los efectos de la erupción. Cuando decimos costera, decimos que estaba en la orilla misma del mar. Las actuales ruinas, si vemos un mapa actual, veremos que no se encuentran situadas en el borde mismo de la costa, sino un poco más al interior. Esto no es porque se haya movido la ciudad, ni mucho menos, sino porque uno de los efectos de la erupción fue ampliar la costa unos metros hacia el mar. Lo hemos visto hace poco en la erupción de la isla de La Palma, cómo el material volcánico ha ampliado un poco la costa. Ahora la isla es un poco más grande de lo que era. Bueno, pues esto mismo ocurrió con las cercanías de Pompeya. Era también una ciudad con buen clima. Veríamos que tenía un invierno suave y un verano caluroso, pero atenuado por la cercanía del mar y por el frescor de las aguas y de las fuentes y de las piscinas que poblaban la ciudad. Las casas de los ciudadanos ricos, además de fuentes y piscinas, tenían además aljibes para almacenar el agua de la lluvia y esto le daba un respiro, un frescor especial en los meses de más calor. Era también una ciudad amurallada. Todo el perímetro de la ciudad estaba rodeado de una muralla, de un muro de piedra que la protegía ante posibles ataques. Esa muralla constaba de varios accesos de los que partían sendas vías, las famosas calzadas romanas, que conducían a otros lugares. De hecho, Pompeya estaba y está tan solo a 250 kilómetros de Roma, que era la capital del imperio. Esa distancia la puede recorrer un jinete en pocas jornadas, de modo que las comunicaciones eran rápidas y frecuentes con la ciudad más importante del mundo romano, en la que se tomaban las grandes decisiones. Dentro de los muros había todo lo que había en cualquier ciudad romana. Un anfiteatro donde se producían las famosas luchas de gladiadores, un foro por donde paseaban los
ciudadanos más preeminentes, había templos, algunos dentro de ese foro, como el de Júpiter o el de Apolo, y otros en otros lugares de la ciudad. Había tiendas, había calles, había casas, había tabernas, había termas en los que los romanos se bañaban. Lo sorprendente y lo fascinante es que era un mundo en muchos aspectos muy parecido al nuestro. También veríamos, si nos acercamos un poco a aquella ciudad del año 79, es que la población que habitaba entonces en Pompeya que más o menos se establece entre las 10.000 y las 20.000 personas, quizá fuera de algo menos. Desde luego, parece que eran más de 5.000 pompeyanos, entre 5.000 y 10.000. Una población, bueno, pues de una ciudad pequeña para la época. Las calles, por ejemplo, no eran muy distintas a las nuestras actuales. Tenían aceras para los peatones y una especie de pasos de cebra que consistían en unas piedras colocadas de una acera a otra y elevadas en medio de la calle. El motivo de esas piedras elevadas era que los peatones que cruzaban de una calle a otra, de un lado a otro de la calle, de una acera a otra, no se mojaran cuando querían pasar, porque por las calles descendía agua de lluvia, especialmente cuando se habían producido precipitaciones, que dejaban un reguero muy fuerte en las calles de la ciudad. Y también junto a ese reguero de agua bajaba suciedad, restos de comida, excrementos de animales sueltos, especialmente de perros, y gracias a esos pasos elevados los ciudadanos evitaban mancharse. También veríamos en esas calles que había grafitis en las paredes. Claro, no eran exactamente como los que tenemos ahora en nuestras avenidas y en las calles de nuestras ciudades, que están hechos con sprays, pero sí parecidos en la intención. Algunos estaban hechos simplemente rascando las paredes con algún objeto punzante, ¿no? Para decir simplemente, pues, poner un nombre propio, o decir Marco estuvo aquí, o estas cosas tan típicas de los enamorados. Livia, estoy enamorado de ti, cosas así, ¿no? Bueno, algunos ejemplos reales para que lo entendáis bien. Por ejemplo, dos que se han encontrado en Pompeya. En uno de ellos dice: abro comillas, vírgula a su amigo Tercio, 2 puntos, eres asqueroso, cierro comillas. Bueno, como veréis, vírgula no debía ser muy amigo de Tercio por las cosas que le dice. O otro graffiti, abro comillas, viajero, come pan en Pompeya, pero ve a Nochera a beber. En Nochera la bebida es mejor, cierro comillas. Nochera era una ciudad cercana, o Nocera una ciudad cercana a Pompeya. O sea que en los grafitis también podemos encontrar recomendaciones gastronómicas o culinarias. Bueno, si pensamos en los baños de algunos bares o discotecas en los que hayamos podido estar cualquiera de nosotros, reconoceremos muchos de estos mensajes. Así que esto nos hará darnos cuenta de que en el fondo no somos muy distintos de los pompeyanos. En otras ocasiones estos grafitis eran más elaborados y estaban pintados con pincel y pinturas. Probablemente estos los hacían durante la noche. Y a través de esos grafitis se pedía a los pompeyanos que apoyaran la candidatura de tal o cual candidato a edil de la ciudad. Por ejemplo, abro comillas, os ruego que hagáis edil a Elvio Sabino, digno de la res pública, hombre bueno, cierro comillas. Ese era uno, escrito en color negro. Y debajo, en color rojo, otro que decía, Albucio edil. Ese era el mensaje, una especie de contramensaje al anterior. Bueno, Albucio edil es como si ahora dices Mariano presidente, ¿no? Bueno, en esas calles y edificios también podíamos encontrar dentro de ellos un paisanaje variopinto y complejo. En Pompeya había patricios, es decir, la clase privilegiada, y había esclavos, muchos esclavos. Había también sacerdotes de los diferentes cultos y dioses. Había gladiadores, había panaderos, había niños, había mendigos, había meretrices. Y es que en la ciudad se realizaban los oficios más variopintos. Por supuesto, los trabajos más duros estaban reservados, como no, para los esclavos, pero había trabajos de todo tipo. Una de las industrias más importantes era la producción de vino especialmente en las viñas que estaban extramuros, aunque también se han encontrado huertas internas dentro de los muros de la ciudad. Y otro oficio era la producción del garum. El garum, G-A-R-U-M, era un producto muy típico del mundo romano. Era una salsa hecha con restos de pescado fermentado con las que los romanos aderezaban prácticamente todas sus comidas, ¿no? Hoy nos parecería una salsa un poco repugnante porque era un pescado casi podrido, pero en esa época era un manjar absoluto.
De hecho, se han encontrado tiendas en Pompeya en las que se vendía garum que se guardaba en ánforas, y esas ánforas todavía se conservan y se ha podido saber la composición del garum gracias a que se ha conservado en esas ánforas. También se han encontrado otro tipo de tiendas, por ejemplo, en las que se vendían pinturas y materiales para la decoración de las villas y la realización de los famosos pinturas y frescos, porque una de las curiosidades de Pompeya es que las casas de la gente acomodada estaban completamente pintadas en todas sus paredes. Los motivos eran muy diversos, había motivos simplemente florales o vegetales, motivos mitológicos, animales, bueno, todo tipo de dibujos, de pinturas, y que dan cuenta de unos pompeyanos muy aficionados al arte. También veríamos que en la mayoría de las casas no había grifos ni agua corriente, así que los pompeyanos tenían que obtener el agua de las fuentes públicas que estaban repartidas por toda la urbe. Se han localizado más de 40 fuentes públicas. Tampoco es un mundo muy diferente del nuestro. Si pensamos en pueblos pequeños de la geografía española hace 40, 50, 60 años, veremos que hay mucha gente que acude a una fuente pública a rellenar grandes jarras o grandes tinajas para el consumo doméstico, porque tampoco tenían agua corriente en esa época en nuestro país, y no hace tanto tiempo de esto. Bueno, así era Pompeya. Y de repente, un 24 de octubre, un día cualquiera del otoño del año 79 después de Cristo, el Vesubio entra en erupción. ¿Y cómo y cuándo fue la explosión del volcán? Bueno, los habitantes de Pompeya viven cerca de una montaña, pero desconocen que esa montaña encierra en su interior fuego y cenizas. No saben que se trata de un peligrosísimo volcán. Si este podcast lo hubiéramos grabado hace pocos años, no habríamos tenido duda de que la explosión se produjo a finales de agosto del año 79. Sin embargo, las últimas investigaciones han reformulado la fecha y han retrasado la explosión 2 meses atrás, a una fecha en torno, como decíamos antes, al 24 de octubre. Esto lo sabemos de varias maneras. Lo sabemos primero porque las ropas que vestían los pompeyanos y que se siguen todavía encontrando eran ropas más de tipo invernal que estival. Además, se han encontrado frutos en vasijas, en platos, que son frutos otoñales. Y también se ha descubierto un grafiti que dice textualmente: el 17 de octubre dio rienda suelta a su hambre hasta la saciedad. Se ve que alguien había escrito con una especie de carboncillo esa frase en una pared de la ciudad. Claro, al estar escrita en carboncillo se supone que tenía que ser reciente, es decir, pocos días antes de la erupción, porque si no, el desgaste del paso del tiempo, un año no hubiera aguantado esa inscripción en la pared. Por eso se supone que tuvo que ser posterior a ese 17 de octubre del año 79 en el que esa inscripción fue inscrita. Bueno, y además de estas cosas, estas cuestiones que sabemos gracias a los historiadores y a los arqueólogos, tenemos un testimonio directo, el testimonio de Plinio, del que luego hablaremos. Pero como digo, el trabajo fundamental es el que hacen los arqueólogos y los geólogos para descubrir la fecha exacta y cómo sucedió. Sobre todo los geólogos, estos últimos, nos han ayudado a entender mucho mejor cómo fue la erupción y cómo se desarrolló. Y vamos a hablar un poquito ahora de eso, de lo que pasó exactamente ese día. Lo que pasó exactamente ese día es que la ciudad no fue comida por la lava. Es decir, no ocurrió exactamente lo que en la isla de La Palma, que descendía la lava por la ladera de la montaña, esa corriente de piedra incandescente y casi líquida que descendía lentamente de una montaña, sino que la ciudad de Pompeya fue sepultada por material volcánico en 2 fases principales. Bueno, 2 fases principales y un prólogo o fase 0. Vamos a ver cada una de estas fases. La fase 0 o el prólogo fue lo que hoy día cualquier vulcanólogo entendería como las señales de la erupción que va a llegar, es decir, la actividad sísmica previa que le llaman. Sabemos que esa explosión además vino precedida por importantes temblores de tierra los días anteriores, lo que quiere decir que el Vesubio fue avisando. Hoy día cualquier vulcanólogo advertiría a la población y todos se irían rápidamente, porque claro, en esa época no conocían que esos temblores eran el preludio de algo terrible. También parece ser que hubo un terremoto unos años antes, en el 62 a.C., y que la ciudad aún estaba en reconstrucción.
De hecho, algunos historiadores cuestionan si la ciudad no estaba ya un poquito a medio gas en el año 79, ya que mucha gente se habría ido a causa de ese terremoto del año 62. Bueno, sea como fuere, tras ese prólogo llegó la primera fase de la erupción, que podríamos fechar el 23 de octubre del año 79, ¿no? Y que consistió en una lluvia de piedras pómez llamada lapili. Esos lapilis, esas piedras, caerían sobre la ciudad como una especie de granizo y no mataron a los ciudadanos. La piedra pómez es una piedra porosa y por tanto no es una piedra excesivamente pesada, ¿no? Pero sí habría hecho que muchos ciudadanos escaparan y que otros se refugiaran en casas y edificios públicos. Uno ve caer del cielo piedras, bueno, y tienes dos opciones, o te refugias dentro de una casa, porque eso es muy extraño, o te vas directamente. Esa lluvia debió de cesar en algún momento de la noche y dar paso a una especie de breve instante de tregua. Cuando cesó la lluvia, la piedra cubriría aproximadamente 2 metros, algo menos quizá de 2 metros de altura en la ciudad. Esto significaba que las plantas bajas de las casas estaban prácticamente enterradas. Así que los que se refugiaron dentro, si esa casa tenía solo un piso, ya no pudieron abrir las puertas, se quedaron encerrados. Los que tenían segundos pisos en sus casas, esos segundos pisos no estaban cubiertos y algunos de ellos ascendieron a los segundos pisos en ese momento de tregua del volcán. Se cree que aprovecharon ese momento esos ciudadanos para salir de sus casas a través de las ventanas y balcones de los pisos superiores. A esa primera fase se la conoce también como erupción pliniana, en recuerdo de Plinio. Ahora hablaremos de él, como digo, porque él es quien describe esa columna de humo que ascendió sobre el cráter del Vesubio y extendió la lluvia de piedra. Bueno, y pasemos entonces ahora a la segunda fase, que es lo que se conoce como la onda piroclástica. Tras ese breve periodo de tregua, cuando los ciudadanos han conseguido algunos de ellos salir por los segundos pisos de sus casas y están todavía en esas últimas luces de la última oscuridad de la noche, primeras luces del día, de repente llega una nube de humo que se desprende, cae la columna de humo que ascendía por el volcán, se desprende, porque ese humo se vuelve cada vez más pesado, se desploma y empieza a bajar a toda velocidad por la ladera del volcán como si se tratara de un auténtico tsunami. Este tipo de caída de onda piroclástica se llama así porque la nube está llena de material piroclástico, de flujo piroclástico, es decir, de cenizas, de gas y de piedras muy calientes. Es una nube que puede avanzar a más de 100 km por hora y que sepulta absolutamente todo lo que se encuentra a su paso. Y eso fue lo que pasó, que la nube enterró por completo la ciudad y a los habitantes que intentaban huir. La erupción no solo afectó a Pompeya, sino a otras poblaciones alrededor del Vesubio, como Herculano, que también quedó sepultada, de la que hemos oído antes hablar, y que es una ciudad que también ha sido desenterrada desde hace años. El número de víctimas se calcula aproximadamente en unas 3.000, 4.000 personas, 5.000 según algunos cálculos. Bueno, si la ciudad tenía 10.000, pues más o menos la mitad. Y de esos se han descubierto unos 1.100 en Pompeya, unos 1.100 cadáveres. Los más cautos lograron escapar y esos fueron más de la mitad o la mitad de los habitantes, fueron muchos. Algunos lo hicieron a pie o subidos a lomos de mulas o caballos o carretas y otros lo hicieron por barco, porque, como decíamos antes, la ciudad tenía puerto y había allí barcos en los que pudieron escapar muchos habitantes. A pesar de que suponemos que hubo muchos supervivientes, como hemos dicho, y por tanto muchos testigos ese día, solo conocemos el testigo de uno de ellos. Ese testigo se llamaba Plinio. Plinio, llamado el Joven, Plinio el Joven, para diferenciarlo de otro Plinio, Plinio el Viejo, que también tuvo un papel importante en esta historia. Gracias a Plinio el Joven, que se encontraba a unos 30 kilómetros del Vesubio y pudo contemplar la erupción, podemos saber un poco más cómo transcurrieron los acontecimientos. Plinio dejó su testimonio sobre lo que ocurrió ese día en 2 cartas. Una de ellas remitida a su amigo el historiador Tácito. Y él es, Plinio, el que da la fecha del 24 de agosto, que ahora los historiadores están poniendo en cuestión. En realidad, cuando Plinio contempla el fenómeno, la catástrofe, tiene
tan solo 17 años y la carta la escribe muchísimo tiempo después. Entonces, bueno, podemos suponer también que la memoria quizá le falló en ese momento, ¿no? Él recuerda que fue por el verano o unas fechas posteriores y bueno, y dice el 24 de agosto, pero parece que la fecha es un poquito más tardía. Según nos cuenta Plinio el Joven, él se encontraba con su tío Plinio el Viejo a 30 kilómetros de la ciudad, al otro lado de la costa, concretamente en Miseno, al otro lado de ese golfo de Nápoles, y cuando vieron la erupción, su tío Plinio, que era un hombre muy aventurero, no pudo reprimir su curiosidad y decidió dejar su casa y cruzar en barco al otro extremo de la bahía, hasta las cercanías del Vesubio para ver qué estaba sucediendo. Además, él era militar, tenía a su cargo soldados y deciden ver qué pasa. Entonces embarcan y llegan hasta el otro extremo, más cerca de Pompeya y de Herculano. Lógicamente, al llegar poco después de llegar, será engullido por la fuerza del volcán. Plinio el Viejo tenía 56 años en el momento de su muerte. Era desde luego un hombre valiente, era noble, era acomodado, había sido militar en activo, quiero decir, y además era un hombre muy culto. De hecho, según nos cuenta su sobrino, había consagrado los últimos años de su vida al estudio y a la lectura. La gran obra que ha llegado a nuestros días de Plinio el Viejo es la Naturalis Historia, la historia natural. Es un libro, un gran libro que consta de varios volúmenes, que es un compendio de saberes, entre los que se encuentra la medicina, la geografía, la botánica. Es una especie de enciclopedia, no porque vaya teniendo alfabéticamente un orden, sino porque busca agrupar un saber muy, muy vasto. Aunque no siempre es del todo exhaustiva, porque en este libro, en esta historia natural, pues se mezclan seres fantásticos, leyendas con conocimientos que proceden más del fruto de la propia observación de Plinio. Bueno, quizá ahora os esté surgiendo una pregunta. ¿Por qué no huyeron todos los habitantes? Sabemos que huyeron algunos, muchos, pero otros se quedaron. Porque lo cierto además es que se han encontrado muchos cuerpos en Pompeya, más de 1000. Lo que puede llevar a preguntarnos entonces es eso, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no salieron de la ciudad? Bueno, lo primero que hay que decir es que la mayoría de los habitantes lograron huir durante la fase 0, la fase de terremotos, y en la fase 1, en esa fase de la pili, de piedra pómez. Pero la verdad es que hubo muchos ciudadanos que se quedaron. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues las razones son variadas y los arqueólogos intentan a día de hoy descifrarlas. Por ejemplo, a través de los análisis forenses podemos ver que muchos habitantes no huyeron simplemente porque no podían moverse, porque tenían alguna dolencia grave o alguna patología que se lo impedía. ¿Esto qué hizo? Pues que otros muchos decidieran quedarse acompañando a aquellos que no podían moverse. Seguramente otros se quedaron pues por lo que nos hubiéramos quedado cualquiera de nosotros, seguramente, si no sabemos que lo que va a venir después es la erupción de un volcán. No conocían lo que era un volcán, no sabían qué consecuencias podía tener. Sí, veían que habían caído una lluvia de piedras pómez, pero pensaban que eso podía pasar en cualquier momento. Al fin y al cabo, los terremotos ya los habían vivido en otros momentos no demasiado lejanos. Desde luego, no se podían imaginar que iba a terminar como terminó, con un desenlace tan catastrófico. Y ahora hablaremos un poquito más de cómo se descubre Pompeya. Bueno, porque el descubrimiento de Pompeya es bien interesante y además se lo debemos a dos españoles, a un rey español y a un tipo de Zaragoza. Bueno, tras el año 79, Pompeya queda sumida en el silencio. Los romanos de la época saben que ahí debajo hay una ciudad, pero no hacen nada con ella. Se queda ahí para siempre. En 1748, Carlos de Borbón, el hijo del matrimonio de Felipe V e Isabel de Farnesio, y hermano de padre, por tanto, de Fernando VI, sobre quien tenéis un podcast también colgado que podéis escuchar cuando terminéis ese Carlos de Borbón había nacido en Madrid y aún no era quien sería después, el rey Carlos III de España, sino que en aquel entonces era rey de Nápoles. Pompeya formaba parte de este reino, del reino de Nápoles, y de hecho está a pocos kilómetros de la capital en la que residía Carlos, de Nápoles. Carlos le pide a un ingeniero de Zaragoza llamado Roque Joaquín de Alcubierre, y que se dedicaba a la construcción, que inicie las prospecciones para construir un palacio real de descanso en la costa, debajo del Vesubio precisamente. Entonces el ingeniero
se dirige al sureste, a todos esos terrenos que se habían formado tras la erupción del Vesubio, cuando Pompeya fue arrasada, para hacer el análisis de los terrenos. Y en el curso de esas investigaciones descubrirá primero Herculano en 1738 y unos años después Pompeya en 1748 con el permiso del rey. Ahí empieza a excavar y empieza a descubrir un montón de cosas. Claro, criticar el trabajo que realizó Alcubierre es muy sencillo, porque lo cierto es que las primeras excavaciones fueron lo que podríamos considerar una chapuza tremenda. No existía la arqueología como la disciplina desarrollada que es hoy día. Así que se cavaba y se iban sacando cosas, a como diera lugar, y lógicamente se dejaban un montón de asuntos que hoy a los arqueólogos les parecería muy relevante, pero que entonces no le daban importancia, objetos que quizá les parecían de poco interés. Especialmente les interesaban en esas primeras excavaciones los restos de los edificios, las grandes columnas, los frisos y las estatuas que servían para decorar los palacios de los reyes y de la nobleza. Después de esas excavaciones se queda también un poco en stand-by hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, de nuevo, vuelve a haber un interés por ver qué hay debajo de esa tierra volcánica y se deciden continuar las excavaciones. Y entonces surge la figura de Giuseppe Fiorelli. Giuseppe Fiorelli era un italiano, un apasionado de la historia y de la numismática, que decide continuar las excavaciones aplicando más rigor del que se había practicado hasta entonces. A Fiorelli le debemos dos grandes descubrimientos. El primero es la excavación desde arriba hacia abajo. Ni en la época de Alcubierre, ni en la época... en realidad el saqueo de Pompeya se ha producido desde tiempos inmemoriales. No siempre se ha hecho de arriba hacia abajo, sino que en muchos momentos se ha hecho de manera, digamos, horizontal. Excavar de arriba hacia abajo tiene muchísimas ventajas y es ir viendo poco a poco que se va quedando a la luz, al aire. Gracias a este sistema de excavación llegó el segundo gran invento o descubrimiento de Fiorelli, y es el de los calcos. ¿Qué eran los calcos? Pues los calcos era que cuando Fiorelli excavaba se daba cuenta, al encontrar algún cadáver, que el esqueleto estaba siempre dentro de una pequeña cueva o cavidad. Entonces Fiorelli se da cuenta, porque era muy espabilado, que esa cavidad, en realidad esa cuevita, era en realidad el hueco que había dejado el cuerpo cuando, tras quedarse enterrado en polvo y ceniza volcánica, se había después desintegrado. Entonces esa ceniza se había solidificado, el cuerpo después se va desintegrando, el hueso se queda abajo y se produce una especie de molde del cuerpo en la posición en la que ese sujeto había fallecido. Así que a partir de ese momento se dedica, en cuanto encuentra un agujerito que da acceso como una especie de cuevita, y debajo ve que hay huesos, se dedica a inyectar yeso en esos huecos. Una vez que inyecta yeso y el yeso se seca, sigue excavando. Y lo que va a encontrar es exactamente la forma, la estatua, la escultura en yeso de esa persona que había fallecido en ese lugar. Gracias a ese yeso, como decimos, conocemos la postura exacta en la que fallecieron esas personas. Y esto es una cosa casi única en la historia. Estos yesos se conocen como los calcos pompeyanos. No obstante, en esa época, a pesar de estos grandes descubrimientos de Fiorelli, también se hacían algunas barbaridades arqueológicas, como por ejemplo desmontar frescos o mosaicos que se encontraban en las casas, que son los que arrancaban directamente y se llevaban al Museo de Nápoles. Bueno, ¿por qué Pompeya sigue estando en los medios de comunicación? Pues porque desde los años 50 en realidad se ha excavado muy poco. Está excavado aproximadamente el 75-80% de la ciudad. Todavía queda un 20% por excavar. Pero las labores estos últimos decenios han consistido sobre todo en mantenimiento de la ciudad, que es costosísimo, y en la interpretación, en el estudio de todo lo que ya se ha ido encontrando, que es mucho.
Pero Pompeya estaba en un estado bastante ruinoso porque, como digo, mantener ese parque arqueológico que es gigante, que es muy grande, es algo muy, 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 muy costoso y además es visitado por muchísima gente, lo cual es maravilloso, pero al mismo tiempo produce mucho desgaste y hay que estar restaurando, apuntalando y restaurando constantemente. Bueno, gracias a la Unión Europea, en los últimos años se han conseguido, gracias a un programa de ayudas, más de 100 millones de euros para el mantenimiento, pero también para la excavación de nuevos puntos. Y ahí surge la figura de Massimo Sana, que es un auténtico crack al que podéis encontrar en internet si buscáis un poquito sobre él, y que fue el director del parque hasta hace pocos meses. Gracias a Massimo, además de darle un mantenimiento mucho mejor del que tenía y a estos ingresos de la Unión Europea, se han vuelto a excavar, algo que no ocurría desde hacía muchísimo tiempo. Y se ha empezado a excavar sobre todo en la región quinta, la Reggio Quinta. Pompeya está dividida en regiones, como en barrios, para facilitar mucho más la ubicación de las casas. En estos últimos meses se han descubierto muchas cosas muy interesantes, pero quiero nombrar solo dos. Un carro ceremonial, un carromato que se usaba probablemente para ceremonias y es una preciosidad ver cómo se ha ido desenterrando. Está hecho en metal. Y un termopolio. Un termopolio es una especie de taberna de comida rápida a la que la gente iba a comprar lo que fuera y se lo comía allí mismo, en la barra o en la calle. Podéis ver unos vídeos fantásticos en un sitio que os voy a recomendar después sobre estas excavaciones y merece muchísimo la pena. Aunque lo mejor que ver vídeos es que visitéis la ciudad, que como os digo está cerca de Nápoles. Si veis, mi consejo es que intentéis dentro del parque llegar a la Reggio Quinta, a la región quinta, para contemplar estos últimos descubrimientos que a mi modo de ver son los más interesantes que se pueden contemplar ahora mismo en Pompeya. Bueno, pues ya estamos llegando al final y como siempre vamos a terminar con una recomendación en forma de libro. El libro es un ensayo para los que queráis profundizar un poquito más en el tema y es de Mary Beard. Se titula Pompeya, historia y leyenda de una ciudad romana. En inglés, si lo busquéis en inglés, se titula Pompeii, The Life of a Roman Town y está en español editado por la editorial Crítica. Mary Beard, que es la autora, es doctora en Historia por la Universidad de Cambridge y catedrática en Lenguas Clásicas por esa misma universidad. Y además, a pesar de ser una profesora universitaria, en el libro se ha esforzado mucho por hacerlo accesible al lector medio. Mary Beard es una gran divulgadora del mundo clásico, del mundo romano, y de hecho ha llegado a presentar documentales en la BBC con un estilo riguroso pero muy desenfadado. Bueno, pues en esta línea de divulgación accesible a todos los públicos es un gran libro, es el libro sobre Pompeya y os lo recomiendo a todos vosotros. También os recomiendo que para seguir la actualidad, para seguir todas esas últimas excavaciones, últimos descubrimientos que están sucediendo en Pompeya, visitéis el canal de YouTube Pompeii Sites. Pompeii con 2 is latinas al final, Sites. Si tecleáis eso en Google os va a llevar al canal oficial del sitio arqueológico de Pompeya y vais a descubrir un montón de vídeos interesantísimos, vais a ver cómo los arqueólogos trabajan en las excavaciones, cómo restauran objetos antiguos, exposiciones que se están celebrando, en fin, todo un contenido interesantísimo para seguir profundizando. Pues esto ha sido todo, queridos amigos. Como veis, el tema se queda corto porque Pompeya es un mundo entero. Está lleno de subtemas interesantísimos y daría para un capítulo mucho más extenso. Bueno, quizá algún día volvamos a él. Mientras tanto, os recuerdo que podéis escuchar otros capítulos en este canal. Os recuerdo también que os suscribáis y que, si os ha gustado, le deis a like. Muchas gracias por vuestra atención y os espero pronto en otro capítulo de La Biblioteca del Profesor Barriga.